Y de repente todo cambió en un segundo y ya nada volvió a ser igual. Y te das cuenta que el duelo no llega con instrucciones, pero sí con muchas preguntas y algunas respuestas. Hola, soy Paola y este podcast nace desde la pérdida más dura de mi vida, la muerte inesperada de mi papá. Desde entonces comencé un camino que aún no termina y hoy quiero compartir este proceso contigo. Aquí hablaremos del duelo en todas sus formas y manifestaciones, como la pérdida de un ser querido, pero también de relaciones, de salud, de sueños y de cómo poco a poco podemos resignificar la vida después de cada pérdida. Tendré invitados que, como tú y como yo, han vivido pérdidas profundas y han encontrado nuevas formas de seguir adelante, porque hablar del duelo también es una forma de sanar. Bienvenidos a Podversando contigo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podversando contigo. Agradezco mucho tu sintonía en estos momentos y en el día de hoy tengo aquí a una de mis personas favoritas. ¿Por qué esta persona está en el día de hoy aquí? Porque este podcast va a salir en el mes de los padres y él es un padre espectacular para sus hijos, para nuestro hijo y es de las mejores personas que conozco. Así que, amor, ¿estás preparado para conversar conmigo? Entiendo que sí, estoy preparado. Saludos a todos. Y para dar un preámbulo un poquito a lo que va a ser este podcast, este episodio de hoy, traje a mi esposo en el día de hoy porque quisiera que él compartiera uno de los capítulos que él ha vivido, de muchos capítulos que él ha vivido en su vida, pero un capítulo en particular, que es el duelo de un sueño. Ese sueño va a la vez relacionado con lo que estamos celebrando durante este mes, que es el mes de los padres, y él, al igual que yo, tuvo un padre extraordinario que lo ayudó a cumplir mucho de sus propios sueños. Amor, ¿qué tendrías que decirnos con relación a eso? Mi sueño de pequeño fue siempre en aviación, ser piloto. Y mi padre me ayudó, siendo yo bastante joven, como entre 13 y 14 años. Él fue el que básicamente me llevó a una escuela de aviación para comenzar mi carrera de joven en la aviación. Amor, disculpa que te diga esto ahora, pero quiero que los que nos están viendo o escuchando, este es nuestro primer podcast con un invitado. Olvidé haberle dicho que si querías saludar, amor, que te presentaras a ti mismo. Saludos a todos, mi nombre es Julio Arismendi, Paula es mi esposa, estamos aquí, así que ya estamos presentados. Amor, pues retomando, ¿tu sueño era ser piloto desde pequeño? Sí, de pequeño siempre fue mi ilusión. En aquel entonces no había mucha tecnología. Era leyendo enciclopedias, revistas, libros y yendo directamente al aeropuerto y sentándome en un lado a verlo despegar y aterrizar y soñando en ese momento. ¿Qué ocurrió, amor, cuando tú tenías 13 años? Basado en mi inquietud de ser piloto y papi ver que yo me diría a esa área, un día pues fuimos al aeropuerto y estando en el aeropuerto fuimos a una escuela de aviación y me llevó donde yo cogí mi primera hora de vuelo y cogí varias horas más, simplemente por desconocimiento quizás de nosotros y quizás porque no hubo unas preguntas directamente. En uno de los vuelos que yo estaba haciendo me preguntó el instructor que si yo tenía el medical mía de aviación. El medical es un documento que se utiliza para autorizar que una persona vuele o que tiene los requisitos médicos necesarios. Yo dije que no. Y entonces entré a la conversación, me preguntó, ¿y qué edad tú tienes? Yo dije, 13. 13. Probablemente tú te veías mayor de la edad que Sí, tenías en ese yo momento, siempre ¿verdad? he visto un poco mayor. Me dice, pero ¿y qué tú haces aquí? Cogiendo clases. Y dije, bueno. Cuando aterrizamos, fuimos a la escuela, habló con la encargada y le dijo, mire, este muchacho que son 13 años de edad. Creo que está un poquito joven para estar volando o cogiendo clases. En eso, pues ella llamó a mi papá que estaba afuera, le explicó cuál es el procedimiento. Y en ese momento, pues, nos fuimos. Yo pensé que esto iba a continuar y no fue así, tardó un poquito más, quizás por la edad, por otras cosas que ocurrieron. Pero fueron mis comienzos a esa edad y fue una experiencia única de yo ponerme, ver y sentir tantas cosas que leí. De momento me pude ver allí, en ese lugar.
Y O es, sea, ¿te refieres a como te viste en ese primer vuelo sí, donde tú estás como descubriendo lo que en vas el a primer sentir vuelo, cuando porque antes de eso yo lo que hacía era leer revistas, leer no enciclopedias. tenías como la experiencia No, no, aún? no la había, no había tecnología para ver un simulador, para ver algo en video, eso no existía. Y pude tener esa experiencia de mi primer vuelo, segundo o tercera hora que tuve, hasta el momento en que me preguntaron referente a ese documento, el cual yo no tenía y salió a reducir mi edad. Y en ese momento pues cogimos como dice, tuve que alejarme un poco hasta tener un poco de más edad para ¿Cuándo logras alcanzar esa meta de convertirte en piloto? Esto es un proceso, porque en la aviación es un sueño donde hay muchas frustraciones. Es un sueño donde una carga económica que es dura, es sacrificio, hay que trabajar, hay que estudiar y muchas veces no hay los recursos. En aquel entonces los recursos eran un poco más limitados, aunque el costo de la clase era mucho más económico que ahora. Es equivalente a lo que uno está haciendo hoy día. Por eso, amor, ¿no piensas que de alguna manera esa palabra que utilizaste, que yo pienso que la aviación siempre ha sido algo costoso, tanto en ese Sí, tiempo como ahora sí. también, ha sido Es como equivalente, costosa, ¿no? lo que costaba en aquel entonces 20, $25 una hora. En aquel entonces, hoy cuesta 200 algo. Y en aquel entonces estamos hablando 1900. Finales de los 60, principios de los 70, Exacto. 71, donde un sueldo promedio era bastante bajo, que posiblemente $25 se lo hagamos a una persona en una semana, en 3 días de trabajo. Y con todo ese esfuerzo, amor, ¿cómo es cuando al fin ya logras, qué edad tenías cuando logras sacar tu licencia de piloto comercial? Bueno, en el proceso de los estudios, yo comencé a estudiar, me alejé un tiempo debido a que me fui a trabajar al sector privado. Me fui a trabajar a una compañía, estuve trabajando en ella, ahí pues me dediqué también a mis estudios de la universidad, porque tenía yo que costearme ambos estudios, tanto de universidad como de aviación, más tenía otros gastos. Cerca de esa fecha, pues, si voy un poquito más atrás, cuando joven todavía, bien joven, yo conseguí un trabajo en una escuela de aviación, eh, lavando aviones, echando gasolina, atendiendo sábado y domingo, por lo menos 12 horas diarias. En 2 días eran casi 24 horas y todo eso era por una hora de vuelo que para mí era O excelente. sea, que no era que tú cobrabas un sueldo, No, era todo ese trabajo para todo esa ese hora de trabajo era vuelo. por esa hora de vuelo, que para Wow. mí era excelente y mami me ayudaba y papi me ayudaba con los gastos de transportación y otras cosas más. Y luego, amor, ¿cómo llegas a ese momento en que ya culminas esas etapas? Bueno, la etapa se tardó un poco. Yo me concentré en estudiar en la universidad, me concentré en trabajar. ¿Podrías contarnos qué estudiaste en la universidad? En la universidad estudié administración de empresas y también contabilidad. Eh, de ahí pues estuve trabajando en la compañía Sears por varios años. Eso fue uno de tus mejores trabajos. Oh, no, definitivo, Siempre hablas porque con mucho cariño de ese sí, es trabajo. un buen lugar que lo extraño, porque de joven, comencé bien joven en el área automotriz. Y no solo lo extraña, muchas veces me cuenta que sueña que estás Sí, trabajando en todavía ese lugar. uno sueña, porque algo que uno hizo como por 12 años. Y ahí pues uno trabajaba, tenía un buen ingreso, que era sueldo y comisión. Y pude hacer muchas cosas. Y que entiendo que tú ganabas como que muchísimo más de lo que Lo, ganaba lo la gente que, sí, lo promedio que en yo ese jamás empleo. esperaba porque era sueldo y comisión y el taller de Sears siempre estaba lleno. Y gracias a eso pues pude comprar mi casa, ayudaba a mi mamá, me pagué la universidad, continué estudiando aviación, hacía muchas cosas, me compré mis cosas, tenía mis carros, tenía lo que a mí me gustaba y pude hacer muchas cosas. Pero siempre tenía la inquietud de poder terminar mi carrera de aviación, pero entre todo esto, a mí siempre me gustó la parte militar. Y por unos problemas familiares que hubo, yo estaba tratando de estudiar de día en la universidad y conseguirme un part-time, quizás de noche o algo así, pero no fue así, porque debido a unos cambios que hubo en mi familia, una separación,
tres cositas más que pasaron, pues yo tuve que irme a trabajar de día y estudiar de noche. Y el programa de la universidad, del ROTC, donde uno estudiaba una carrera universitaria y a la misma vez estudiaba una carrera militar, solamente se daba a estudiantes full time de día. Y pues tuve que tomar la decisión de, pues, esto es lo que hay y esto es lo que tengo que hacer. Y lo hice, no me arrepiento. Siempre me quedó en mi mente esa parte, porque tuve amistades que me dijeron, Julio, pero no vas a ir con nosotros. Y yo, no puedo, tengo que irme a estudiar de noche para trabajar de día, para poder eh, bueno, pagar unos gastos y ayudar en mi Tus casa. responsabilidades. Responsabilidad tanto mía como de mi mamá y las que vienen. Ya tenía familia, tenía mis hijos. Y ahí continué, no hubo problema. Sabía pues que tuve que desviarme un poco de lo que estaba buscando, pero siempre se me quedó en mi mente la parte de aviación. ¿Cuándo logras, amor, terminar esa etapa de ya tú tener como tu licencia de piloto comercial? ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo, cuando saqué todas mis licencias comerciales, yo tendría como posiblemente 29 años, posiblemente 30 años, cuando las pude sacar todas. Tenía comercial, pero tuve que sacar también la otra de una licencia mayor, que la llaman ATP, Airline Transport Pilot, pero eso conlleva una cantidad de horas que a menos que no esté volando directamente, no se consigue. Pero comercialmente había pues volado sin esa licencia, pero ya me hacía falta para poder continuar. Ok, amor. Aquí nos lleva a lo que nos vamos acercando al tema principal, ¿verdad? De este podcast, que tú tenías un sueño aparte de haber logrado tu licencia comercial, y ese sueño era que tú querías hacer algo a nivel militar. ¿Qué edad tenías cuando empiezas esa parte? Cuando decido, y aunque estaba bien lo que estaba haciendo civilmente, siempre en mi mente quedaba la parte de que yo quería volar helicóptero en el Army. Cuando decido y tomo la decisión de hacerlo, tendría como 26 años de edad, aunque ya era piloto de aviones. Pero que estabas como un poquito contra el reloj, ¿no? De Sí, alguna porque manera. había en aquel entonces había unas edades máximas que uno tenía que tener para poder entrar en el programa o estar dentro del sistema militar. Fue una decisión que tuve que tomar de dejar lo que tenía, de dejar un buen ingreso, un buen trabajo, para tomar un riesgo. Porque aunque yo quisiera conseguir lo de aviación en el Army, era un 50-50, porque uno tenía que ir, Un un 50-50 como de lo que 50-50, estabas. sí. Porque uno tiene que ir, tiene que pasar un proceso, unos exámenes, tiene que ir a unas unidades, tiene que competir, y jamás pensé que iba a ser tan duro. ¿Qué tiempo toma, amor, cuando entras al Army a conseguir ese sueño de ser piloto de helicóptero, que era lo que Sí, finalmente tú querías es hacer? lo que yo buscaba, pero para ser piloto de helicóptero tenía que pasar un proceso de selección, unos exámenes médicos, exámenes de aviación. Tenía que tener la aprobación y la autorización del comando de donde yo estaba en la unidad. Y en ese momento, cuando yo llego a la unidad, que salgo del training básico y trato de dejarles saber mi interés, me dicen que no. Yo tengo que esperar casi un año para poder aplicar fuera del programa en que yo había entrado. Bueno, fue un poquito chocante, pero no hay problema. Ya estoy aquí. Cuando se acerca el tiempo de, de coger los exámenes, pues entonces hablo con el primer sargento de la unidad. Y cuando nuevamente le hago el acercamiento, él primero me dijo que no me iba a dar el documento, que yo estaba ahí con ellos, me iba a quedar. Que yo tenía que posiblemente demostrar más allá de toda duda razonable lo que yo quería hacer. En eso, pues, yo pasé, como dicen algunos, el Niágara en bicicleta, porque pasé todas las pruebas que le pueden dar a una persona, tanto físicas, mentales, psicológicas, de problemas y situaciones para conseguir algo. En ese momento yo no entendía, pero posiblemente el primer sargento de la unidad, primer sargento Arantón, no me acuerdo el nombre de él. ¿Por qué? Porque gracias a él estoy aquí hoy. Él me motivó
de una forma que yo lo veía abusiva, pero una motivación para si lo que yo quería considerar aviación, hacerlo, demostrarle que se podía hacer. ¿Cuál sería un ejemplo que nos podría dar como de esos retos que enfrentaste durante ese momento? Lo que le llaman extra duty, y O cuanto sea, como extra trabajo. trabajos adicionales, cuanto días feriados, fin de semana, ya el voluntario era yo. Yo tenía que hacer todos los trabajos adicionales. Me acuerdo un día que me dijo, me llamó y fuimos a una sala bien grande donde se hacían actividades en ese lugar de la unidad. Y en el Army uno siempre, todo brilla. Y los pisos, eso, uno no puede ni caminar ni por ellos. Y me llevó a un lugar bastante grande y mandó a buscar una pulidora, lo llaman un buffer. Y me dijo, eh, enséñame cómo tú trabajas con el buffer. Nunca lo había utilizado y aquello de golpe por todos lados. Y me dice, si tú quieres volar un helicóptero, tú no puedes ni dominar un buffer. ¿Cómo tú vas a volar un helicóptero de esa forma? Cuando aprendas a usar eso, que lo dejes quietecito en una loseta y no se mueva con dos dedos, hablamos del otro paso. Me tomó un tiempo, lo dominé muy bien, ya hasta me gustaba hacerlo, porque era una habilidad que se desarrolla. Cuando logro hacerlo, que él va, me ve, y hace una señal como que ya superó una de las etapas. Cuando voy a su oficina y me indico, bueno, pues vengo a buscar el documento para coger el examen de aptitud de aviación. Porque él era quien te tenía que dar esa Todo autorización. eso, todo es por autorizaciones, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Y entonces tenía que coger un examen en el cual uno demuestra su habilidad de aviación para poder ser cualificado en ese programa. Y cuando voy me dice, no hay problema, para tú hacer coger este examen, pues vas a tener que escribirme 500 veces un documento, no me acuerdo lo que era, voy a estar Como en la repetir unidad a una oración repetir, 500 era un veces. párrafo, no, ojalá fuera una Oh, oración, era, era un wow, párrafito de 3 o 4 líneas. línea. Y a mí eso me estuvo humillante. Me acuerdo que yo estaba con el platoon sergeant de mi unidad y yo fui directamente a la oficina del inspector general, lo que llaman el IG, a quejarme. Me siento, espero como 2 horas cuando me atienden. Me preguntan en qué le puedo ayudar. Yo le explico todo lo que está pasando. Me dice, wow, de verdad el primer sargento lo dijo usted y si usted quería coger el examen de aptitud de aviación tenía que escribir 500 veces eso. Sí. Dice, pues mira, te doy un consejo. ¿Cuánto tú quieres la aviación? Ese es mi objetivo. Comienza a escribir. ¿Cómo? Si yo me sentí como que me dieron 2 veces. Voy a buscar ayuda y donde voy a buscar ayuda, pues me dieron más duro. Yo esperaba posiblemente algo de alguna forma. La cuestión fue que regresé esa noche y escribí. Me amanecí escribiendo todo. Por la mañana voy y le entrego el documento, los documentos. Y él lo coge con esta mano, con esta el documento que estoy esperando, y los botó a la basura. Ni los abrió. Y usted no lo va a chequear, no tengo que chequear Que nada. eso te haría sentir hasta peor aún, Me ¿no? De sentí alguna mal, manera. porque yo pude haber hecho cualquier otra cosa, pero quién sabe. Yo no sé si después que me fui lo abrió a ver lo que había. Pero por lo menos hice esa etapa, cogí ese examen. Los resultados llegan nuevamente a la oficina del primer sargento. No me los dan a mí porque eso es un proceso que anteriormente no había mucha tecnología. Sí, me imagino que era como a través de correo, Todo enviarlo, era el tiempo que correo o lo tomara. llevaban en persona. Había unas unidades dentro de la base que tenían un sistema de correo interno que movían las cosas. La cuestión es que trabajando afuera en la unidad, un día él sale y me dice, me llama por mi nombre, dice, Arismendi, ahí que hay un documento, creo que usted está esperando, y yo lo abrí. Me dice, felicitaciones, pasó el examen. Oh, me puse bien contento y me felicitó. Dice, ahora tienes otros pasos a seguir. Otros pasos a seguir, entonces ahí fui a hacer la parte médica, porque una vez ya uno está seleccionado, pues voy a la parte médica, preparo todo lo que voy a hacer porque hay que ir a un board. En el board es una reunión que hay con unos oficiales, donde uno va y le preguntan muchas cosas de aptitud de aviación, personal, y ellos pues ahí evalúan si uno da el grado para lo que ellos están esperando. Un board te refieres como una entrevista, ¿no? Que Es hay. como una entrevista, sí, se puede decir que una entrevista,
pero básicamente son preguntas que están haciendo. ¿Cómo te fue, amor, en ese board? Ahí pues me fue bien, hicieron muchas preguntas, ellos no sabían de mi background de aviación, no sabían lo que yo tenía. Pero creo que no lo sabían porque alguien te había recomendado Alguien algo. en un momento dado me dijo que nunca dijera que tenía experiencia en nada, porque el Army, mejor dicho, la Fuerza Armada no piden experiencia para nada. No piden, usted puede tener un piloto de F-16 con 300 horas volando un F-16, ellos no piden experiencia, ellos le dan el tren necesario. Me hicieron una pregunta y al final me dice, ¿tú tienes alguna experiencia? Porque me has contestado esto como si supieras de aviación. Le dije, sí, tengo una experiencia. ¿Y qué tú tienes? Pues tengo licencia comercial, tengo esta cantidad de horas. Me dice, wow, pero esto no está puesto. Nadie me preguntó. O sea que de alguna manera ellos entendían que tú venías de cero y en esa entrevista Sí, demuestras que no, que se dieron tenías cuenta más y había, conocimiento. sí, había leído bastante referente a mí a los helicópteros. Y en esa parte pues ellos se dieron cuenta de que dominaba bastante y ahí al final me felicitaron, me dijeron esto, pasó el board, enviaron un documento que me dieron a mí, le enviaron otra unidad y con ese pude preparar todo el package y enviarlo porque esto se enviaba directamente a Fort Rocker. Sé que pasaste múltiples tropiezos para conseguir desde el momento en el que entraste al Army hasta que finalmente eres aceptado a la escuela de helicópteros. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Como 2 años y medio, básicamente. Y luego de eso, ¿qué ocurre, amor? Y aquí vamos a la parte, yo creo, más crucial de este podcast. ¿Qué ocurre ese 5 de diciembre de 1985? El 5 de diciembre del 85, ya habiendo sido aceptado en la escuela de aviación, en la unidad hace unos training de ejercicio donde se hacen muchas cosas. Ese día tenían programado bien temprano, como a las 6 de la mañana, un poquito antes, hacer lo que llaman un hand-to-hand combat wrestling, donde Como un cuerpo a cuerpo, una lucha cuerpo a como cuerpo. una lucha, porque era una unidad de infantería y básicamente ellos se bajan todo el tiempo en cuestiones físicas. Y lamentablemente aunque yo le dije al primer sargento que me permitiera hacer algo diferente, otro ejercicio, correr o irme con la otra unidad, dijo que no, que todos iban a pasar por ese training, que eso era mandatorio. Pues yo fui, lamentablemente ese día como a las 6:30 de la mañana haciendo el training, me rompieron las rodillas. Ocurrió, pasó, fue fuerte. Me acuerdo de cuando me llevaron a la parte médica de emergencia, no te preocupes que eso se resuelve, eso hace unas cositas. Y mi preocupación era la escuela, porque la escuela estaba set, creo que era para finales de febrero o principios de marzo. Y estamos hablando en diciembre, que quedaba poco tiempo. Después que me hacen la operación, que eso fue como en enero, y me hacen la operación de la rodilla, cuando viene el médico y va por los diferentes pacientes, y cuando me tocó me llamó por mi nombre y me dijo, de acuerdo a la condición médica, usted va a hacer esto, lo que llaman disable, o va a estar incapacitado. Tiene dos opciones, un medical discharge o un nuevo trabajo dentro del Army en el cual no tenga que esforzarse. Y yo le digo, pero es que yo tengo una escuela de aviación que viene ahora. Me dice, le voy a explicar nuevamente. Su condición requiere un medical discharge. Usted va a estar incapacitado. Usted no va para ninguna escuela de aviación. Si eso estaba aprobado, ya eso no va. Usted no va a poder caminar por un buen tiempo. Y aparte, amor, si mal no recuerdo en lo que tú me has contado, igualmente, así como ya te estaban truncando un poquito lo que venía con los helicópteros, te dicen que tú no ibas a volver a poder correr, que Sí. es, by the way, una de las actividades favoritas de él al día de hoy. ¿Cómo fue escuchar eso, amor, en ese Eso momento? fue duro, porque para mí el ejercicio, el correr para mí siempre estuvo y fue bien importante. Me frustré, traté de superarlo y me di cuenta de que no iba a poder en un momento dado, porque la gravedad de la rodilla estaba tan crítica que estaba completamente suelta. Yo tenía que caminar con un brace o a veces con un bastón. Pero no me quedé ahí, yo pues seguí superándome poco a poco, buscando la alternativa de cómo hacerlo, quizás forzando la pierna izquierda más que la derecha.
comencé en vez de correr en la calle, en las trotadoras, los treadmills, donde el impacto es menos, me molestaba, me dolía, pero poco a poco fui superándolo y me di cuenta que no iba a poder volver a correr como antes, pero por lo menos lo hacía. Y llegó el momento en que pude nuevamente volver a correr. No como antes, pero por lo menos mantener un buen paso y participar en eventos donde siempre quise hacerlo y no fue rápido, tomó varios años, pero pude llegar ahí, pude hacer otras actividades, siempre sabiendo que existe una limitación. Y cuando vamos a decir que ya tú recibes entre la noticia de que no vas a poder ir a la escuela de helicópteros, igualmente de que no vas a poder volver a correr, ¿cómo entiendes tú que procesaste eso en esos momentos? ¿No? Fue duro y frustrante para mí, porque eso es lo que quería hacer. Y tenía dos alternativas, quedarme en el Army, hacer otro trabajo fuera de la aviación, y que podía aplicarlo, pero iba a estar fuera de la aviación. Pues ahí decidí salirme de la parte militar y volver a la parte civil y completar mi carrera de aviación de lo que yo buscaba estando en la vida civil, no militar, porque no iba a tener inconveniente en la vida civil sin la parte militar. ¿Qué logras, amor, luego en la parte civil, una vez ya ese sueño no poderse cumplir? ¿Qué logras luego en tu vida Pues ahí civil? puedo, además de trabajar en sectores privados, pues comencé a trabajar en compañías aéreas, en diferentes, donde pude conseguir volar diferentes tipos de aviones, hasta los jets corporativos, pasar a ser jefe de piloto de compañía, director de operaciones, desarrollarme el sistema y adquirir la experiencia que me ayudó a llegar donde estoy hoy día con la Agencia Federal de Aviación. Quizás no fue como yo esperaba, pero fue la forma donde yo decidí hacerlo, corporativamente, que me gustaba más esa área. Y ahí pues fue lo que hice cuando me tocó el tiempo que hubo la oportunidad de entrar en la Agencia Federal de Aviación, pues lo hice. ¿Qué es tu trabajo Que es actual? mi trabajo actual y sigo bregando con aviación, sigo bregando con simuladores, sigo trabajando en algo que no es como piloto comercial, pero los evalúo, observo los chequeos, los simuladores y estoy en el ambiente donde comencé hace tantos años atrás. Amor, yo de alguna manera quisiera entrelazar eso que te ocurrió a ti a nivel de ese sueño que no se cumplió en ese momento, de ese deseo que tú tenías de ser piloto de helicópteros en el Army, y así como empecé yo diciendo al principio del episodio de que tú eres un gran padre, pero me gustaría entrelazar todo esto que estamos hablando con que eso de que tú seas buen padre no viene por casualidad, viene porque mi interpretación es que tú, al igual que yo, tuvimos unos padres Ujú. extraordinarios, así que aparte de la pérdida y del duelo que sufriste luego de no poder cumplir un sueño, luego viene un capítulo importante en tu vida que ocurre el 31 de agosto de 1999. Ujú. ¿Quisieras hablarnos un poco de ese día, por favor? Sí, el 31 de agosto del 1999, mi papá estaba en el hospital. Yo me quedaba con él por las noches. Y ese día, me acuerdo bien temprano, me levantaron como a las 5 de la mañana y hablé con él y le dije, papi, esto tengo que salir, tengo un vuelo que hacer, me acuerdo que iba para Venezuela. Pero llevo estar de vuelta como a las 3 o antes, posiblemente. Y me despedí, me abracé, fui al trabajo, salimos, estando en Venezuela. Se acerca el, ya estamos casi listos para salir, tengo uno de los motores prendidos, viene copiloto que está conmigo y me indica, Julio, esto me dijeron que te dijera que tu papá está grave, que tan pronto llegue al aeropuerto, sigas para el hospital. Eso fue lo que me dijeron que te dijera, pero yo no estoy aquí para mentir, tú y yo somos militares, nos conocemos por mucho tiempo, tu papá murió hace 5 minutos. Eh, y es lo que quiero dejarte saber. No creo que hay razón por la cual tener que taparte esa parte de lo ocurrido. Para mí fue duro, chocante, sentí como una punzada en el corazón de momento.
Y respiré profundo y él me dice esto: si desea yo hago el vuelo. Y dije: no, no te preocupes, te lo agradezco, pero este vuelo final se lo voy a dedicar a él, que fue el que me introdujo a la aviación hace tantos años, pues este va a ser el vuelo para él. Y básicamente fue lo que hice. Despegamos a mitad de camino, le dije que cogiera el avión y yo pues me eché un poco para atrás y cogí un momento de silencio para mí, pensando lo ocurrido, pensando porque ya no lo iba a ver con vida y pensando que a lo mejor me hubiese quedado con él por la mañana y no hacer este vuelo. Pero así son las cosas, uno nada más piensa. Yo no esperaba que eso le iba a pasar a él, pero cuando me fui él estaba bien. Lamentablemente ocurrió, pero me ocurrió estando yo fuera del lugar. Y algo que duele, algo que se siente porque no estuve allí en el momento que él murió. Fue un dolor fuerte. Lo mismo ocurrió cuando mi mamá murió en 93, diciembre 26, donde estuve con ella casi todo el tiempo, y el día que yo decido ir a mi casa y cambiarme, hacer otras cosas, no bien estoy en esos preparativos, pues me llaman de que avance, que posiblemente ya no llegaba a las 7 de la mañana. A mí se me detuvo el mundo y yo, era un domingo, me acuerdo, no había mucho tráfico. Y cuando llego al hospital, pues eran las 7:03. Amor, ¿cuál tú dirías que ha sido tu proceso personal para tú superar estas pérdidas? ¿Cómo fueron tus duelos? Estas pérdidas, estos duelos, muchas veces no se superan, se aceptan. Es duro porque en un momento dado, yo me acuerdo, yo iba a casa de mi papá casi todos los días en la semana, o 3 veces en la semana, a verlo, a hablar, estar ahí con él. A casa de mi mamá yo iba casi todos los días por la mañana a desayunar y seguía para mi trabajo. Pues llega un momento en que es duro porque ya no lo vas a ver más. Los viste un día, ya no los tienes. Eh, en el caso de mi papá fue igual. Pues es duro porque tienes que sentarte un momento. Como yo lo trabajé, yo me voy por mi cuenta, me siento en un sitio y comienzo a procesar todo esto. Lo que ocurrió, que ya no lo voy a ver más ni a ella ni a él. Y es duro. A veces pues uno va y llora y hace o dice lo que vaya a hacer. Y de momento pues uno se levanta un poco más sabiendo de que lo que ocurrió no va a regresar. Y lo único que a uno le resta, porque el dolor continúa y está, es aceptar lo ocurrido. Cada persona procesa esto diferente. Hay quien lo puede procesar en un mes, 3 semanas, una semana. Hay quien le toma años. Eso depende de qué pérdida tuvieron y cuán fuerte emocionalmente esa persona es para aceptarlo. Porque no todo el mundo lo acepta. En el momento dado que usted lo acepte, pues no es que no le duela cuando piense en ello, no es que vea un retrato y le dé nostalgia, pero si no, usted aceptó que ya no está. Y debe continuar porque tiene familia, hay otras personas más, y tiene que continuar. Y esto es parte de la vida. ¿Cómo pudiste resignificar esa pérdida, volviendo un poquito atrás del sueño? ¿Cómo tú pudiste resignificar esa parte? ¿Qué hiciste con ese dolor, con lo que sentías en ese momento de que no pudiste conseguir algo que tú deseas mucho? Bueno, es algo que vive con uno y todavía vive conmigo, porque es algo que yo todavía, a mí me encanta la parte militar y todavía veo equipos militares, aviones, helicópteros, y a mí se me va la vista pensando en que yo pude haber estado ahí de la misma forma. Fuera de esta forma, yo tengo 2 de mis hijos que son pilotos. Uno de ellos es piloto en el Air Force y el otro, el más pequeño, es piloto comercial. Y básicamente lo que yo no pude conseguir militarmente, mi hijo, Julio Antonio Arismendi, lo consiguió. Él está en el Air Force, fue piloto del B-52, instructor de T-38, lleva ya como 16 años militarmente. Y para mí fue un gran placer poder asistir y ver en sus graduaciones. Ver cuando hizo el primer sol en un T-38, cuando voló un B-52. Eso para mí fue, y más grande cuando el nombre del avión que tiene al lado es el mío, que es el mismo de él, Julio A. Arismendi.
Pero al yo ver que él se desarrolló y completó todos sus sueños, porque de pequeño él volaba conmigo y yo sabía que él iba a ser piloto, fue, fue algo que no puedo explicarlo. Para mí tan como si lo hubiese conseguido yo. Y mejor él que yo, porque él está todavía activo y, y es una forma que a él le encanta. Y mi hijo más pequeño también decidió y es piloto comercial terminando su licencia de instructor. Así que por lo menos mi legado continúa en la familia y espero que lleguen tanto o más lejos de lo que yo llegué. Por lo Y menos, más allá de tu legado, entiendo que tus consejos, la experiencia sí, vivida. los consejos siempre son buenos. Ellos volaron conmigo. El más pequeño tuvo la oportunidad de yo trabajar para la industria, el volar conmigo, estar siempre conmigo en el área de aviación, tanto en la parte militar también. Y él aprendió de todo eso. Y él era siempre bien disciplinado y se aprendía las cosas y estuvo ahí. Y esa forma, pues, uno le da los consejos, uno le habla. Todavía era, ya estando en el Air Force, muchas veces nos comunicábamos para cualquier duda que él pudiera tener, que yo le pudiera ayudar. Lo mismo con mi hijo más pequeño, estando en la casa, pues nos sentábamos a hablar, a repasar lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Volé con un par de ocasiones, le daba mi input, mi consejo de cómo hacer las cosas. Y de esa forma llegó donde está y hoy día es tan bueno o más que yo. En tecnología, en todo, es joven. Y para mí, cuando él estaba volando de noche haciendo sus horas, yo estando en mi casa, yo lo seguía todo el tiempo por un sistema que yo tengo, sé dónde estaba, escuchaba en comunicaciones, y yo decía, wow, tan joven, eran las 2 de la mañana y volando en alguna parte de la Florida. Y eso significa pues que uno hizo algo con esto. Yo estuve también por muchos años en la patrulla aérea civil, donde yo volaba cadete, donde fui instructor. Siempre me gustó esa parte y hoy día puedo ver muchos de los que pasaron, que volaron conmigo de jóvenes, hoy día están en las líneas aéreas, son capitanes, volan para las líneas aéreas grandes. Para mí es un orgullo cuando los veo, me monto en un avión y veo que uno de los pilotos fueron de los que estuvieron conmigo al principio. Pero es como todo. O sea, uno no puede, lo que yo no conseguí no es que uno me frustro, traté de que otro lo hiciera. Por lo menos 2 de mis hijos lo siguieron, lo consiguieron y para mí eso es como si lo hubiese hecho yo. Así es, amor. Y ahora te hago la misma pregunta en relación a estos duelos que sufriste de estas pérdidas tan grandes, tu madre, tu papá. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo tú hiciste para, si es que aún si entiendes que ya tú lo superaste o no, cómo tú estás en esa parte con el duelo? Esa parte se aceptó. Llega un momento en que dependiendo de la persona, puedes superar la pérdida, no la olvidas, porque está ahí. Yo me acuerdo, recién mi mamá había muerto. Ella fue enterrada en un cementerio en Bayamón, donde yo hacía una ruta bien temprano en la mañana, desde San Juan a Ponce, y yo pasaba por encima del cementerio. Yo tenía la lápida de ella, la tumba de ella, localizada por un árbol que había, y cuando pasaba yo miraba y sabía que estaba allí. Y según volaba, le pedía la bendición y seguía directamente a mi camino. Y eso era precisamente todos los días. Con mi papá, pues, básicamente cuando estoy en Puerto Rico, yo voy semanalmente o cuando estoy a los cementerios, estoy allí, hago todo. Y hasta le hablo. Le digo a veces, mira, papi, sabes que ya Julián sacó su licencia de piloto comercial, estamos aquí, Julito esto. ¿Me oye o no me oye? No sé, pero mantengo la conversación pensando de que sí, me están escuchando, pensando de que sí, está viendo el progreso que tuvieron mis hijos, al igual que mis otros hijos. Mi hija es doctora. Bruce, mi hijo mayor, trabaja con el gobierno federal en West Virginia. Ya menciona Julito que está en el Air Force. Cristian trabaja en finanzas, está en un banco en Florida, le va muy bien. Y Julián, que todavía está como estudiante, terminando su curso de instructor. Significa porque han hecho muy bien. Para mí es un orgullo que ellos estén ahí y verlos progresar. ¿Cómo uno lo supera? Uno tiene que continuar hacia adelante, tiene que ser fuerte, porque si uno se detiene,
y se queda en el mismo sitio, no hace ningún bien, ni en el duelo, ni para usted como persona. Tiene que continuar. Si quiere continuar, continúe. Sé que va a estar ahí el dolor, eventualmente lo supera un poquito más y lo acepta, pero tiene que continuar moviéndose, buscando cosas que hacer, ayudando a otros y pensando cuando usted ve una persona que que falleció un familiar por la pérdida que está pasando, usted pasó por ella. Y estamos hablando de pérdida de padre, de madre, hay quien ha perdido un hijo. Y eso es algo que uno no cree que esté preparado para eso, de la forma como en la vida. Y eso es duro, porque estando mi padre recién fallecido, un amigo mío perdió un hijo. Y fue en el mismo lugar donde estaba mi papá. O sea, yo estoy velando a mi papá que está allí y él estaba con el hijo. O sea, que eso es duro. ¿Cuál de los dos es más duro? Yo no sé. Pero son etapas que hay que superarse, no se olvidan. Y depende de uno. Cuán fuerte es usted, cuánto usted se continúa hacia adelante. Y nunca olvidarlo. Están ahí, estarán siempre con usted. Y a lo que nos lleva, amor, ¿cierto? A lo que es la razón de Podversando contigo, que finalmente es hablar de todas esas diferentes pérdidas y duelos que se presentan en la vida de mil razones diferentes. Así Oh, sí, que eso es así, ¿no, amor? no es fácil, ninguna pérdida es fácil. Perdí dos hermanos por parte de padre y eran bien apegados conmigo, o yo con ellos, y eran mayores. Para mí fue durísimo también. Simplemente hay que continuar. Hay que saber que eso ocurrió, no los vas a ver más físicamente, pero están ahí. En algún lugar están en su mente como la última vez que usted los vio. Y los mantiene ahí hasta el último día, porque es así. Y cómo lo supera depende de la persona, depende de lo que usted continúe. Pero yo estoy bien seguro de que las personas que fallecieron no quieren que usted se quede en ese lugar y continúe hacia adelante. Así es, amor. Así que, bueno, amor, gracias por haber compartido tus experiencias con los que nos están sintonizando en este momento, que inicialmente ojalá sean amistades y familiares, ¿no? Que nos estén viendo. Sí, vamos a ver y lo que es un tema que es duro para todo el mundo. Como tú dijiste, duelos profesionales, de trabajo, de estudio, de familiares, son pérdidas duras Así es, amor. en diferentes etapas, pero hay que muchas veces aceptar ciertas cosas. Así es, yo creo que la aceptación, que sabemos que es hasta la última etapa en cualquier Ujú. duelo, es la final y la que finalmente nos ayuda, aunque nos tome a algunos un poquito más de tiempo que a otros. Así que, amor, aprovecho para agradecerte por haber hecho este experimento conmigo. De verdad que muchas gracias, amor. Pero siempre a la orden y sé que tú has pasado por lo mismo y continúas pasando y no ha sido fácil. Y yo puedo decir muchas cosas, pero cada persona procesa su dolor y su duelo individualmente. Así es, amor. Así Así que que agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Y bueno, me despido un poco diciendo que si estás pasando por algún momento que entiendas que es muy fuerte para ti, hablar con un amigo siempre es un muy buen primer paso. Pero si sientes que necesitas ayuda extra, ayuda profesional, por favor no dudes en buscarla, porque sanar también es parte del proceso. Que tu mente, que tus palabras y que tu corazón solo hablen de bondad. Así que agradezco el que hayas estado con nosotros aquí en Podversando contigo y nos vemos en la próxima. nos vemos. Nos vemos. Podversando.